Hola, buenas tardes. Soy Pablo Perlado, responsable de Relaciones Institucionales de Harman. Sean todos ustedes bienvenidos a esta charla de El Rincón del Cuidador, en la que hablaremos de los cuidados diarios del paciente con Alzheimer. Ante todo, quiero agradecer a la Confederación Española de Alzheimer y a su representante que hoy nos acompaña, Eva Martínez del Barrio, su inestimable colaboración para llevar a cabo esta sesión. En la gestión de la dependencia hay una figura clave que lo sustenta todo. Ustedes, los cuidadores y los familiares de los pacientes que están al pie del cañón cada día por su ser querido, enfermo y dependiente. Estarán de acuerdo conmigo en que nadie te prepara para ser cuidador. Y cuando te toca hay que aceptarlo y gestionarlo de la mejor manera posible. Conscientes de este reto, hace ya 6 años se puso en marcha el Rincón del Cuidador, un programa de apoyo a los cuidadores no profesionales y a los familiares de los pacientes dependientes para que pudiesen estar acompañados, informados y capacitados para gestionar tanto las cuestiones técnicas de la dependencia como sus emociones y motivaciones diarias, que son absolutamente necesarias para cuidar y apoyar a sus seres queridos. Y así nació el Rincón del Cuidador, una plataforma digital que hoy en día da soporte a más de 400.000 personas. En el Rincón del Cuidador, los cuidadores y familiares pueden consultar e informarse sobre todo tipo de aspectos cotidianos de su día a día, como el procedimiento de la solicitud de la dependencia o cómo realizar los cuidados específicos de una patología concreta. Entre los temas más demandados podemos enumerar aquellos que están relacionados con la vida cotidiana de la persona dependiente, como la alimentación y nutrición, y por supuesto con las patologías neurológicas, como el tema que nos ocupa hoy, el Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer constituye la primera causa de demencia en los países desarrollados y representa un importante impacto sociosanitario, tanto por su frecuencia como por ser una de las causas más habituales de discapacidad en el adulto. Dado que el envejecimiento poblacional actual y proyectado son crecientes, la enfermedad de Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud. En la actualidad, en España, la cifra de personas afectadas es de aproximadamente 1.200.000 personas, cifra que asciende hasta los 5 millones si contamos con los familiares. En España, la familia es la principal institución sobre la que recae la tarea de cuidar a las personas con Alzheimer, y más aún a las personas mayores, con tasas de atención superiores al 90%. En los cuidados de las personas que sufren Alzheimer es fundamental estar bien formados para poder prolongar en el tiempo la mayor autonomía posible de la persona, a la vez que se evita o se disminuye la sobrecarga de cuidados por parte del cuidador. Y de esto hoy es de lo que nos va a hablar nuestra invitada, Eva Martínez del Barrio, que es enfermera asistencial y formadora del Centro de Día de la Asociación de Familiares de Alzheimer del Maresme. Antes de darle la palabra, quiero recordarles a todos los asistentes que pueden formular sus dudas y preguntas a través del apartado correspondiente de la aplicación. Y tendremos, al finalizar, Eva, unos minutos para poder contestarlas. Ahora sí, Eva, muchas gracias. Cuando quieras, adelante. Vale, buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por invitarme a impartir este webinar y muchas gracias a todos los asistentes aquí presentes. Gracias por toda esta introducción con todos estos datos. Y bueno, lo que haremos este ratito que estaremos juntos, pues es hablar de los cuidados que podemos dar a domicilio, en el domicilio, a las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer. Pues qué adaptaciones podemos hacer, qué cuidados alrededor de la alimentación hemos de dar, de la higiene, del vestir, cómo afrontar la incontinencia. ¿Vale? Toda una serie de puntos que iremos tocando, pero primero me gustaría un poco que nos centremos en hablar en qué es el Alzheimer, qué es la enfermedad de Alzheimer y qué fases tiene esta enfermedad. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad asociada a edades avanzadas que afecta al cerebro, pero que no tiene relación con ningún otro órgano del cuerpo, solo afecta al cerebro. Es una demencia degenerativa que va progresando de forma lenta y de la cual se desconocen las causas. No hay tratamiento, no hay cura. Lo que provoca la alteración en el funcionamiento de las neuronas es un depósito anómalo de una proteína que quizás algunos de ustedes habrán oído alguna vez nombrar, que es la proteína amiloide.
Entonces, como les decía, no hay tratamiento, pero lo que sí se pueden tratar son algunos de los síntomas que más angustia a veces llegan a causar, que provoca esta enfermedad. Me refiero a las alteraciones emocionales, como son la ansiedad y la depresión, o a las alteraciones que tienen que ver con los sentidos y que provocan alucinaciones y delirios. Todos estos problemas se pueden tratar, se pueden paliar o se pueden llegar a curar. La enfermedad no, pero muchos de los síntomas que provoca sí que se pueden controlar. Los cuidados diarios deben irse adaptando a cada una de las fases de la enfermedad. Tenemos una fase temprana, que es en la que se suele dar el diagnóstico, incluso ya empieza antes de conocer el diagnóstico. Los síntomas aquí no son demasiado evidentes y al principio se achacan estos pequeños olvidos, confusiones, se achacan al propio proceso de envejecimiento. A menudo tanto la familia como las personas afectadas tienden a disculpar y encubrir estas conductas. Aparte de estos olvidos, pues otros síntomas que podría haber pues sería la dificultad en expresarse, se hace difícil encontrar las palabras adecuadas, dificultad en ansiedad al darse cuenta de que estos olvidos cada vez son más frecuentes. Aquí ya tendríamos en esta fase temprana que empezar a incorporar las rutinas en todos los aspectos de los cuidados. En la fase moderada, aquí ya los síntomas son más evidentes, no se pueden encubrir porque la persona ya es dependiente, sino totalmente físicamente a la hora de desarrollar las actividades de la vida diaria, sí que necesita como mínimo supervisión. Se olvidan sucesos recientes, se pueden confundir las caras de personas que son próximas, puede ser que la persona repita palabras o sonidos sin ningún sentido aparente, y que rutinas muy incorporadas, como por ejemplo en algunas personas puede ser hacerse la cama cada día, pues dejan de hacerse, se pierden, se olvidan estas rutinas. También puede ser que algunas personas, también es bastante frecuente, que deambulen de forma errática sin saber dónde van, con el riesgo que comporta que, por ejemplo, salgan de casa. En esta etapa puede ser necesario, si es que está ocurriendo esto, pues mirar cómo cerramos, qué tipos de cierres utilizamos en la casa o qué medidas de seguridad se incorporan, ¿no? Ya sean pulseras o dispositivos GPS, por si se produce esa fuga, pues poder encontrar a esa persona. Y ya la fase grave es el periodo de las grandes pérdidas. La dependencia es total, la desorientación es completa, se pierde el habla, la persona es muy pasiva, pueden aparecer problemas de masticación, de deglución, pero hemos de tener en cuenta una cosa, que estas pérdidas, aunque nos parezcan inmensas, no son absolutas. Hay cosas que se preservan y que las deberemos tener en cuenta a la hora de aplicar los cuidados, que son la afectividad, el ritmo y la capacidad de imitación. Hemos de tener en cuenta otra cosa también importante, que a medida que esta enfermedad va progresando, lo hace paralelamente al proceso de envejecimiento. O sea que muchos de los cuidados son comunes entre el envejecimiento y la enfermedad de Alzheimer, porque transcurren paralelamente. Yo intentaré, sobre todo en este ratito, hablar sobre todo de aquellas cosas específicas por el hecho de tener la enfermedad de Alzheimer. Empezaremos hablando sobre la adaptación del hogar y del entorno. El objetivo principal de hacer adaptaciones en el hogar será preservar la autonomía, también la seguridad, pero cuando hacemos unas adaptaciones simplemente por el proceso de envejecimiento, lo que buscamos es no tanto la autonomía, que también, sino la seguridad, que esa persona se mueva en su domicilio con seguridad. La autonomía es preservar la autonomía es el objetivo principal. Las adaptaciones deben ser progresivas y adecuadas en cada etapa. Hemos visto que el enfermo va a cambiar mucho desde las primeras etapas hasta las últimas. Por tanto, no es una adaptación que hago un día y allí ya se queda, sino que tendré que ir cambiando. Tendré que estar permanentemente en alerta para que estas adaptaciones sean adecuadas. Y la adaptación debe proporcionar un clima de bienestar y de confort. No, espera, no me iba para adelante y aún no. Vale. Según las etapas en las que nos encontramos, deberíamos ir incorporando una serie de adaptaciones. En la primera fase, en la fase 1, esa fase inicial, tendríamos que minimizar la introducción de elementos nuevos que requieran un proceso de aprendizaje. Es decir, si tengo que cambiar el microondas o tengo que cambiar la maquinilla de afeitar, debería intentar comprarle a esa persona un modelo igual
o con un funcionamiento muy similar, porque el proceso de aprendizaje, la capacidad de aprendizaje ya la tenemos limitada, ¿vale? Por tanto, siempre cosas muy similares. También nos iría bien colocar en lugares bien visibles calendarios y relojes de lectura sencilla. Incluso en los calendarios podemos acostumbrarnos a usar post-its, los adhesivos estos de colores, para, por ejemplo, en el calendario ese que será muy visual, poner en amarillo los cumpleaños de los nietos, en color rosa las visitas del médico y en color verde la compra de los días que se tiene que hacer la compra. ¿Vale? Que pensemos que en esta fase inicial hay muchas personas que viven solas o con la pareja, pero que no tienen una supervisión constante. También sería bueno que pusiéramos carteles, ya sea o en letras o en dibujos o en iconos, en los cajones, por ejemplo, de la ropa, para evitar la frustración de la persona cuando está buscando los calcetines, pues que empieza a abrir cajones de un sitio y de otro y se acabe frustrando e irritando. Tenerlo todo marcado y bien señalizado ayudará a limitar este nerviosismo. Eliminar las alfombras para evitar tropiezos. Esto nos podría parecer también una recomendación para una persona que se hace mayor, pero aquí tenemos una cosa añadida, que si esa persona va al lavabo, por el camino se encuentra una alfombra y tropieza, quizás olvidará que está yendo al lavabo y acabará teniendo un episodio de incontinencia. O sea que esa alfombra al final nos provoca un episodio de incontinencia. Por eso hemos de evitar simplificar lo máximo el ambiente y evitar todo tipo de distracciones, porque las personas afectadas de Alzheimer son más propensas a tener olvidos de la actividad que están acometiendo en ese momento. Retirar los pestillos de las puertas, hay casas que en los baños pues tienen pestillo, pues para evitar accidentes que se nos quede encerrada esa persona dentro. También sería muy conveniente disponer de un lugar bien visible, un listado con unos, 2 o 3 teléfonos de emergencia al lado del teléfono, para que esa persona también en un momento que tenga un apuro, pues lo tenga a mano y se acaba de llamar. Y otra cosa recomendable sería avisar al entorno más cercano de lo que está ocurriendo, de la enfermedad que tiene y de lo que está sucediendo. No tenemos que entrar en detalle, explicar toda su vida al panadero o a los vecinos, pero sí explicarles que tiene un problema de deterioramiento cognitivo y que es posible que en algunas circunstancias, si le ven a hacer algo extraño, pues que nos avise. Y en una fase 2, aquí si no lo hemos hecho antes, ya tendríamos que tener asideros y taburetes en el baño para facilitar la autonomía. No redecoremos ningún espacio. Si una habitación la tenemos pintada de amarillo, no la pintemos de verde porque provocaremos desorientación. No cambiemos los muebles de sitio por capricho. Sí que puede ser que empecemos a retirar parte del mobiliario que entorpece más que ayudar. Pero mantengamos un entorno siempre lo más exacto posible. Hay personas en esta fase 2 que es posible que aún sean más o menos autónomas con la medicación. Sería aquí útil usar pastilleros semanales o como los blisters que ya preparan en la farmacia para que esa persona no tenga confusión respecto a si se ha tomado la medicación o no se la ha tomado. En el caso de que no tenga autonomía para prepararse ni para tomar la medicación, los medicamentos deben estar escondidos, porque si se encuentra tendrá la rutina de mucho tiempo que habrá tenido a lo largo de los últimos años de tomarse la medicación. Entonces, puede ser que la tome cuando lo toque o que no la tome cuando toca. Y luego tener en cuenta las peculiaridades de cada persona a la hora de hacer estas adaptaciones. Cada persona es un mundo, cada hogar es un mundo y las familias tendrán diferentes recursos económicos, diferentes recursos humanos, diferentes formas de poder adaptar incluso los domicilios. Unos tendrán escaleras, otros no. O sea, no podemos dar una lista de todas las adaptaciones que debería tener un enfermo de Alzheimer a domicilio, porque es muy variado. Ni podemos hacerlas todo de repente, estas adaptaciones, porque la persona se desorientaría. Entonces, hemos de tener en cuenta las peculiaridades de cada persona. Por ejemplo, si es una persona que recientemente ha caído mucho, pues nos tendremos que centrar en evitar estas caídas. Si es una persona que pasa horas solo en casa, pues a ver cómo gestionamos esas horas, qué entretenimientos proporcionamos para que no se desoriente. Si esa persona utiliza de forma autónoma electrodomésticos, pues mira que estos electrodomésticos sean seguros, ¿vale? Hemos de siempre individualizar mucho esta adaptación.
Y ya en una fase ya más avanzada, ya en una fase 3, una fase grave, si la casa tiene escaleras, pues aquí ya tendremos que instalar sistemas de ascenso. Hemos de intentar que toda la vida de esa persona discurra en la misma planta, que no tengamos que ir subiendo y bajando continuamente. Simplificar al máximo los espacios, que sean lo más diáfanos posibles. Aquí quizás ya estamos utilizando por problemas de movilidad una silla de ruedas o una grúa. Necesitamos podernos mover quizás varias personas para encamarlo. Y no dejar a mano de esta persona objetos punzantes, tijeras o productos que puedan ser tóxicos. Pasamos a otro punto ahora, pasamos al punto de la alimentación. En cuanto a la alimentación, estos serían los problemas más habituales que nos podemos encontrar. Vuelvo a repetir que, más que nada por no alarmar, no todo el mundo le van a pasar todas las cosas. Más que nada que es bueno estar preparados por si pasan, saber que existen y que es normal. Algo que llama mucho la atención es la pérdida de modales, que suele ser bastante repentina y nos podemos encontrar que, por ejemplo, una persona empieza a comer con las manos o se pone irritable a la hora de comer y tira los platos al suelo. Esta pérdida de modales muchas veces tiene que ver con la dificultad de interpretar qué es lo que se debe hacer en ese momento. No sabe cubrir las expectativas de lo que requiere ese momento. Para que esto no ocurra, lo que podemos intentar es implicarle más un rato antes de ir a comer en el hecho de ir a comer. Por ejemplo, decidiendo ese día qué menú se va a comer, que nos acompañe a la compra, permitirle que participe en la elaboración de la comida, pues haciendo algo que esta persona pueda hacer, limpiar la lechuga, por ejemplo. Que nos ayude a poner la mesa, mantener siempre un horario muy regular. Una vez nos sentamos en la mesa, pues le vamos explicando lo que vamos haciendo. Mira, ahora nos sentamos aquí en la silla, vamos a poner el plato, coge el cubierto, ¿vale? Ir narrando lo que se espera de él. Muchas veces esta pérdida de modales también tiene que ver con la dificultad para reconocer los objetos y los utensilios. Tiene unos cubiertos de delante y no sabe cómo gestionar ese vaso, esa servilleta, cómo se tiene que coger, y puede ser que esa sea por eso acaba comiendo con las manos o simplemente no come, se para en seco y no come. Para esto puede ayudar el hecho de que solo pongamos enfrente lo que va a utilizar. Si vamos a comer sopa, el plato de sopa y la cuchara, nada más. Cuando acabamos la sopa lo retiramos. Si queremos darle agua, el vaso de agua solo. Al segundo plato, si hay croquetas con ensalada, primero le damos la ensalada y luego le damos las croquetas. Que no tenga que tomar decisión sobre qué es lo que va a comer primero o lo que va a comer en segundo lugar. También puede ser útil dar la comida cortada y así es un utensilio menos si vemos que le provoca confusión. También podemos observar cambios en el apetito y esto muchas veces se debe a cambios en la conducta. Una persona que, por ejemplo, empieza a tener una conducta errante, que camina y camina todo el día, verá incrementado su gasto energético y esto, por lo tanto, le va a provocar más hambre, tendrá más apetito. También tendremos que irlo ajustando. Cuando deja de tener esta conducta errante, no sigamos dando la misma cantidad de alimento, porque entonces se va a engordar. Otro problema habitual es el de la masticación. Y ojo, y no estoy hablando de la masticación de que falten piezas dentarias, que podría ser, pero eso ya estaría más relacionado con el proceso del envejecimiento. Estoy hablando de que la persona de repente se pone la comida en la boca y no sabe qué tiene que hacer con ella. Y o la acaba escupiendo o se la acaba tragando sin masticar. Que la escupa es lo de menos, pero si se la traga sin masticar, esto puede provocarle una broncoaspiración y problemas de neumonías y problemas graves, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos evitar esto? Pues o adaptando la dieta, haciéndola trocitos más pequeños quizás, que quizás esos sí que los mastican, no ser unos trozos grandes, vigilar que va vaciando la boca, que lo ha masticado antes de que darle más y que lo trague. Y también podemos aplicar una técnica, que es la técnica del espejo. Si os acordáis al principio, os he hablado que había una cosa de las que se preservaban, era la imitación. Si nosotros nos ponemos enfrente de esta persona haciendo el movimiento de masticar, así, es posible que esa persona nos imite y acabe masticando. Otro problema importante y que causa mucha angustia son los trastornos de deglución, la disfagia. Ante la más mínima sospecha de que aquí hay un problema de tragar o que nos hacen resfriados que se cogen al pecho frecuentemente, habría que consultar al médico.
porque hay mucho trabajo a hacer en cuanto a la deglución. Podemos adaptar las dietas en cuanto a textura. Podemos utilizar hoy en día algunos espesantes en el mercado que son muy buenos. Antiguamente a las personas que tenían problemas de deglución se le daban gelatina, pero la gelatina no es adecuada darla cuando hay un problema de disfagia, porque cuando la gelatina la ponemos en la boca se deshace y es como si fuera agua. Entonces es mejor que usemos espesantes de la farmacia que nos permiten conseguir diferentes texturas, tipo néctar, tipo miel, y aparte cuando estas sustancias, sea un café con leche, una sopa, lo que sea, lo ponemos en la boca, se mantiene, no se convierte en líquido. Cuando hay un problema de deglución hemos de extremar también la higiene bucal. Si cada día le queda un trozo de comida por la boca y cada día se lo traga y cada día se lo traga por donde no toca, por el aparato respiratorio, diríamos, a la larga pues pueden hacer desde neumonías hasta broncoaspiraciones también. Importante también vigilar la postura, que esté bien erguida la persona a la hora de comer. Y también hay trucos, pues como por ejemplo dar de comer con una cuchara pequeña. De esta forma nunca llenaremos mucho la boca, podremos ir verificando el vaciado, que no sea que de repente trague mucha cantidad. Y otra cosa que podemos hacer es congelar esta cucharilla, porque así al estar congelada, al empezar a comer, al frío será un estímulo para que empiece a masticar, para que empiece a tragar, para que empiece a comer con normalidad. Vamos a otro punto, también de los cuidados diarios, que es la higiene y el vestir. La persona afectada puede presentar oposición o irritabilidad ante la supervisión y la ayuda en la higiene, en el uso del baño, en el vestir, y aparte es una cosa que nos podemos encontrar en todas las etapas de la enfermedad. Lo primero es muy importante intentar entenderlo, que seguro que si lo intentamos lo entenderemos, y respetar la intimidad con todos los recursos que se nos puedan ocurrir. Sería bueno, por ejemplo, siempre dar sugerencias en vez de dar órdenes. Explicar paso a paso lo que vamos a hacer. Si la persona no es capaz de hacerlo, pues iremos indicando, mira, ahora cojo la esponja y vamos a limpiar los genitales. Pues se dicen las cosas por su nombre, utilizando siempre un vocabulario que sea adulto. Explicar eso paso a paso, todo lo que vamos a hacer, y siempre que pueda colaborar, que colabore con nuestro soporte narrativo detrás. Algunas personas incluso puede ser que se sientan más cómodas duchándose con un bañador puesto y luego acabándose de limpiar ellos solos. Nosotros supervisaremos toda la ducha y lo podrá acabar de hacer esa persona sola sin sentirse violenta. Tener una toalla a mano con la que cubrirla enseguida cuando acabe. Es recomendable tener a mano todo lo que se necesite. Pensemos que esta persona tiene procesos para ir secuenciando todo lo que está haciendo. Llega al baño, tiene que abrir el grifo, enjabonarse, mojarse todo el cuerpo, mojarse el pelo, coger el champú. Si el champú no está a mano y lo tiene que buscar, quizás cuando ya lo encuentra ya se olvida de si se lo tenía que poner, o si es el suavizante, o si es el gel, o si ya ha acabado. Entonces, intentemos que lo tenga todo a mano para que así sea más autónomo y sea más fácil llevar a cabo con éxito esa actividad y así reducir la frustración. Controlar siempre la adecuación de la temperatura en el baño, en las habitaciones, que no sea un motivo de disconfort. También es conveniente simplificar el contenido de los armarios. Tengamos en el armario que usa esa persona solo la ropa que va a usar en esa estación del año y en esta época de la vida. No tengamos la ropa de invierno si es verano, no tengamos la ropa que tenía cuando estaba flaco si ahora está más subido de peso. Etiquetar con imágenes muy visuales los cajones y proporcionar prendas que sean fáciles de poner, de quitar, zapatos que sean cómodos también de poner y de quitar. Si queremos que esa persona sea autónoma, pues que no sea que se nos quede encallada justo para subirse una cremallera que no va bien. Puede ser que haya personas que tengan problemas a la hora de vestirse de forma con un orden adecuado. Por ejemplo, señoras que se ponen el sujetador encima de la camiseta. Si esto ocurre, podríamos dejar ordenadas la ropa desde lo que se tiene que poner primero hasta lo que se tendría que poner en último lugar. Estas serían todas las, así en general, todo lo que tendría que ver con la higiene y el vestir, pero sobre todo destacar el aspecto de la intimidad. La intimidad
orden y tenerlo todo a mano. Vamos a hablar ahora de otro de los problemas que también preocupa mucho a los cuidadores, que es el control de la incontinencia. A medida que la enfermedad progresa de etapas moderadas, intermedias a más avanzadas, empiezan a aparecer los problemas del control de esfínteres. La causa suele ser en los enfermos de Alzheimer la incapacidad de reconocer los impulsos naturales que te están diciendo que tienes que ir al baño, o olvidar dónde está el baño, no encontrar el camino del baño. También puede ser el efecto de algunos medicamentos. Cuando aparezcan los primeros episodios de incontinencia, hay que consultar al médico porque lo primero que hay que hacer es descartar otras causas. La incontinencia puede ser provocada por una infección urinaria, por un problema de próstata, por estreñimiento, puede estar relacionado con una diabetes. ¿Vale? Hemos de ver que esta persona, aparte de tener Alzheimer, está en ese proceso de envejecimiento en el que puede haber mucha patología añadida. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, los ansiolíticos, que muchos enfermos de Alzheimer toman ansiolíticos, pueden también provocar una distensión de la vejiga de la orina y ser la causa de esta incontinencia. Mientras descartamos esas causas, o ya las hemos descartado, nos aseguraremos que en casa hay una ruta clara hasta el baño. Está bien señalizado, está bien iluminado, tenemos la puerta con un rótulo que pone que es el baño. Proporcionar a esta persona una ropa más fácil de poner y de quitar. Si tenemos en cuenta que quizás ya por la edad esa persona tiene una incontinencia de urgencia y que cuando se va al baño le cuesta encontrarlo y encima cuando llega le cuesta desabrocharse la ropa, pues seguramente tendremos un episodio de incontinencia a último momento por culpa de no poderse quitar la ropa. Otro aspecto muy importante es no limitar la ingesta de líquidos. Hay muchas personas, es muy habitual que cuando empieza a aparecer la incontinencia dejan de beber tanto líquido para no tener tantos episodios. O personas que aún controlan su medicación dejan de tomar el Seguril, los antihipertensivos que provocan este efecto. Hemos de ser comprensivos y no reñir. Usar un vocabulario siempre adulto, no es un niño. Esa incontinencia no va a ir a un control y a una mejor situación, irá para atrás. Por tanto, hemos de asumir que esos episodios cada vez serán más frecuentes y mientras llegamos a una incontinencia total tenemos muchas cosas a hacer. Primero, hemos de estar atentos a las señales no verbales. Como decíamos, hay un momento que pueden ser incapaces de manifestar o de notar que lo que necesitan es ir al baño, pero sí que sienten la incomodidad. Puede ser que esas personas de repente hagan ruidos extraños o empiecen a moverse como con tics, como en unos espasmos, pongan caras raras. Ir observando, hemos de hacer un trabajo de investigación, observar cuándo le ocurre esto, cuándo ocurren estos episodios de incontinencia y en función de esto y de las costumbres de cada persona y de cada casa, programar unos horarios regulares para ir al baño. Y entonces en esos horarios le acompañamos, lo supervisamos, le ayudamos y se va sí o sí. Aunque diga que no tiene ganas, aunque parezca que está tranquilo, de esta forma, programándolo, evitamos que la vejiga de la orina se llene y que orine por rebosamiento. Siempre vamos manteniendo esa vejiga lo más vacía posible. Y siempre hemos de adaptar el baño para que sea un lugar seguro. Hay personas también que puede ser que nos digan que han ido al baño y no han ido o que no han ido y han ido. Revisar periódicamente el baño nos puede servir en ocasiones para ver si lo ha usado y llevar un mayor control. Cuando aparece la incontinencia también siempre nos hemos de asegurar una higiene correcta, pero aquí aún muchísimo más, porque puede ser fuente de infecciones urinarias o de problemas en la piel. Si observamos zonas, sobre todo de glúteos, de la zona del sacro, zonas enrojecidas, pues deberíamos aplicar alguna crema adecuada, dejarnos asesorar en la farmacia, en el centro de salud, para de qué forma podemos cuidar correctamente esta piel. Pero una rojez que una persona que es incontinente, en la zona esa que suele estar más húmeda, tendría que ser una señal de alarma. Sobre todo, ya desde el principio, proteger colchones y cojines con fundas impermeables, porque en menos de una semana podemos tenerlos ya para tirar. Y ya desde el principio también considerar el uso de dispositivos.
Hoy en el mercado hay dispositivos de todos los tamaños, de todos los tipos, de todos los grados de absorción para incontinencias iniciales para mujer, para hombre, y a veces son unos dispositivos, unos absorbentes muy desconocidos. Todo el mundo conoce las compresas femeninas para la incontinencia, que no son las mismas de la menstruación, porque tienen una capacidad de absorción diferente, porque son líquidos diferentes, pero en cambio casi nadie conoce las compresas masculinas y también existen y son muy útiles para esas incontinencias aún iniciales. En Harman saben mucho de esto precisamente, de estos dispositivos absorbentes anatómicos. Otros cuidados que podríamos dar en casa y que debemos estar al tanto es estimular cognitivamente a estas personas. Sí que a medida que avance la enfermedad irán padeciendo una pérdida de todas estas capacidades cognitivas, de la atención, de la memoria, pero eso no quiere decir que las tengamos que dejar de estimular. En unas fases más tempranas, si la persona, por ejemplo, tiene costumbre de leer la prensa, ya sea revistas o periódico, o escuchar la radio, o ver la televisión, pues estaría bien, al cabo de un rato, recordar las noticias que se han visto, comentarlas, al día siguiente intentar volver a hablar de las noticias que se vieron el día anterior, intentar, pues, esas personas que tienen costumbre de hacer crucigramas, sopas de letras, pues que continúen haciendo todo este tipo de actividades, sudokus, lo que a cada uno le guste. A medida que la enfermedad vaya avanzando, estas capacidades se irán perdiendo. Aquellas personas que tienen una reserva cognitiva menor, este proceso será más rápido. La reserva cognitiva es todos aquellos, más que conocimientos, estímulos que hemos ido recibiendo a lo largo de nuestra vida mediante la socialización, nuestros intereses, si hemos tenido los estudios, ¿vale? Cuanto más rica haya sido esta vida intelectual de una persona, pues más reserva cognitiva tendrá. A medida que avanza la enfermedad, pues podemos empezar con la orientación en la realidad. Cada día hablar del día que es de la semana, qué tiempo hace, según la estación en la que estemos del año, qué mes es, qué año es. A medida que vamos avanzando ya tenemos que empezar a incluir actividades que estimulen los sentidos. Por ejemplo, la musicoterapia. Podemos incluso hacer un mapa de vida, que sería una lista de todas las músicas que le gustaban, las actividades que le gustaba hacer, los lugares donde le gustaba ir, hacernos un álbum, por ejemplo, pues si vivía en una casa en el pueblo, pues una fotografía con la casa, las estancias, para hacer reminiscencias, para ir recordando todas estas etapas de su vida, porque será una memoria que tendrá aún bastante preservada. Y ya cuando ya vamos entrando en las fases ya más avanzadas, aquí ya tenemos que incorporar actividades de luces, del tacto, abrazos, masajes, caricias y, como no, la música, los sonidos, de todo estímulo auditivo. Es vital, entramos ya en el que será, sí, el último punto. Es habitual que con la edad cambien los patrones del sueño y aparezcan dificultades para dormir, y esto en el caso del Alzheimer es mucho más acusado. La actividad física de forma regular hace más fácil conciliar el sueño con Alzheimer o sin Alzheimer, o sea que la recomendación de hacer ejercicio físico, la actividad física que cada uno prefiera, sigue estando en este caso vigente. Hemos de evitar hacer que este ejercicio el enfermo de Alzheimer lo haga en las 3-4 horas antes de ir a dormir. Estas 3-4 horas también deberíamos evitar todo estímulo cognitivo intenso y, muy importante, deberíamos evitar discutir. En muchos aspectos, y esto pasa también en la higiene, en el alimento, en la alimentación, puede ser que estas personas se nieguen a hacer cosas. Hemos de aprender a comunicarnos de una forma efectiva y validar sus enojos, sus enfados e intentar distraer y cambiar de tema. Deberíamos, esta hora, antes de irse a dormir, procurar un clima bien tranquilo para evitar esas discusiones. Aparte, el ejercicio hemos de tener en cuenta que nos promueve la socialización, nos mejora el estado de humor. Las alteraciones cerebrales que se producen en Alzheimer, como ya hemos ido viendo, producen síntomas cognitivos y conductuales,
pero también pueden provocar insomnio. El Alzheimer puede ser la causa del insomnio, sobre todo en forma de despertares nocturnos que a veces van acompañados de deambulación, de confusión o de agitación. En las fases más iniciales, lo que suele empezar a pasar es que la persona se despierta por la mañana sin saber dónde está, desorientado. A medida que progresa la enfermedad, empieza a aumentar el sueño diurno y a disminuir el diurno y a disminuir el nocturno. Y ya en las fases más avanzadas se intercalan tanto de día como de noche periodos cortos de sueño con periodos cortos de vigilia. Es a menudo también, una cosa que ocurre a menudo también es que aparece agitación vespertina, es decir, aumenta la agitación con la puesta del sol, justo coincide con el momento de acostarse. Esto hace que determinada medicación, cuando haya el cambio de horario, el que tendremos ahora próximamente, pues se haya de ajustar el horario en que se da la medicación para anticiparnos a esta puesta de sol. Entonces, bueno, consejos para evitar un buen descanso en el enfermo de Alzheimer: tener unas rutinas, unos horarios y unas costumbres muy marcados y que cada día sean igual y se hagan de la misma forma. Pues ceno, me pongo el pijama, me tomo una infusión, me quedo un rato charlando y me voy a dormir. Y cada día se hace lo mismo de la misma manera. Intentar limitar al máximo las horas de sueño diurno. Proporcionar una cena que sea ligera, que no sea muy copiosa y vayamos a dormir con la barriga llena. Proporcionar en esta fase final del día una buena iluminación en casa. Muchas veces el ver sombras puede ser el detonante de que estas personas que en ese momento están más agitadas tengan delirios o tengan alucinaciones. Y durante la noche sería también adecuado que haya alguna luz piloto pequeña en la habitación, por si esa persona se despierta, se ubique lo más rápido posible en el sitio donde está, que no se desoriente. Intentar que esta habitación tenga unas condiciones óptimas donde duerme, también de temperatura, de ruidos, y sobre todo, siempre que empieza estos problemas de insomnio, consultar al médico, porque los enfermos de Alzheimer no pueden tomar ni los mismos medicamentos ni de la misma manera que el resto de la población para dormir. Estos medicamentos hipnóticos pueden tener efectos muy desfavorables en los enfermos de Alzheimer. O sea, que no se nos ocurra darle lo que le dábamos al otro abuelo o lo que me tomaba yo, sobre todo en este caso del insomnio. Bueno, pues hasta aquí mi ponencia. A partir de ahora, pues preguntas cuando queráis. Muy bien, pues muchísimas gracias, Eva, por estos consejos tan útiles que nos has proporcionado, y espero que a todos los asistentes les haya servido y les sirva en su día a día. Tenemos algunas preguntas que nos formulan, tenemos 3 o 4 preguntas. Sonia nos dice: buenas tardes, mi madre tiene deterioro cognitivo moderado. ¿Qué opinas de los suplementos nutricionales, en concreto de los sobres Cebrolux? Muchas gracias. No sé si conoces. Bueno, concretamente, ¿me estoy en imagen o no? Quita compartir la presentación. Sí, a ver, hasta que lo encuentro. Todo el mundo te ve, o sea que no te preocupes. Ahora, vale, ahora sí, vale. Bueno, en concreto no sé la marca esta, pero bueno, la enfermedad tiene su curso y no hay ninguna dieta especial para el Alzheimer. Así como si hay dietas, viendo una dieta mediterránea o una dieta sana y equilibrada, aparte de otros hábitos saludables para combatir el Alzheimer, sí que una vez tenemos la enfermedad, realmente no hay ningún alimento, no hay ningún suplemento mágico que lentezca este deterioramiento cognitivo. Lo que sí es cierto es que una alimentación equilibrada y sana nos ayudará a mantenernos sanos también a nivel cognitivo. Muy bien, gracias. Después, Ana Cornelia también pregunta algo sobre tratamientos. Dice: buenas tardes, me gustaría saber si tiene alguna información de tratamientos con cannabidiol. Sé que existen para enfermos con cáncer o fibromialgia y he leído que pueden ayudar también con el Alzheimer. Bueno. Vale, sí, hay... Bueno, con lo que pasa con todo el cannabidiol, que tanto para cáncer como comenta, como para diversas enfermedades, hay estudios, pero nada
nada concluyente o relevante, o sea, puedes ver estudios que te dicen una cosa y otros que te dirán la contraria o que no sirve de nada. O sea, avalado científicamente, pues no. Ya como he dicho al principio, sí que existe tratamiento enfocado a que esta placa proteica que se forma, la proteína amiloide, no se forme o combatir esta placa, pero ¿por qué se acumula proteína en las neuronas? Pues no se sabe. Entonces no hay un tratamiento eficaz. Muy bien, gracias. Después, Francisco José nos pregunta también cómo respetar el principio de autodeterminación, derecho a decidir sobre su propia vida, luego peliaguda, según las fases de la enfermedad. ¿Qué cuidados o actividades cognitivas deberíamos usar? Vale, aquí, bueno, esto ya entraría más del trabajo que llevan a cabo los trabajadores sociales, que es, bueno, en las fases estas primeras, cuando ya tenemos un diagnóstico, pero la persona puede tomar decisiones sobre su propia vida, es en el momento de tomar estas decisiones de si se tienen que pedir ayudas de la ley de dependencia, si se tiene que nombrar un tutor para cuando esta persona no esté bien, pues es en ese momento donde se tendrían que tramitar todas estas gestiones, porque claro, más adelante todo se va complicando. Muy bien. Después, Fernando nos pregunta, dice, hola, buenas tardes. ¿Puedes aconsejarme alguna otra técnica de deglución aparte de la cuchara congelada? Bueno, cuando hay un problema de deglución es un problema lo suficientemente serio como para ponerse en manos de especialistas, pero sí que hay. Por ejemplo, cuando una persona vemos que tiene dificultad para tragar, si le cogemos así un poquito de la nuca y le inclinamos un poco hacia adelante, esta leve flexión, no hace falta que doble todo el cuello, es una flexión muy leve, puede ayudar a que el bolo tire para abajo, puede ayudar a que trague. ¿Vale? Esto sería un truco más, ¿no? Pero sobre todo se basa en eso, en dar poquito a poco, no mucha cantidad, verificar el vaciado de la boca para que no trague mucho de repente y adecuar las texturas sobre todo. Muy bien, están apareciendo muchas preguntas ahora, o sea, eso es bueno, eso es que hay interés. Dice, Nieves pregunta si la persona se levanta muchas veces y se cae, ¿cómo lo podemos solucionar? A ver, si muchas veces cuando alguien cae, enseguida todo el mundo piensa en las barreras, ¿no? Las barandillas en la cama. A ver, no sería muy recomendable porque si una persona se quiere levantar, se va a levantar saltando por la barandilla y aún se va a hacer más daño. ¿Vale? Entonces, lo que tendríamos que intentar conseguir es un entorno lo más seguro posible para que si esa persona se levante fácilmente. O sea, que no sea una cama que sea súper alta y que no le toquen los pies en el suelo, ni que sea tan bajita que no pueda levantarse. Pues, por ejemplo, adecuar la altura de la cama podría ayudar a que si esa persona se levanta por la noche, no se caiga ya de entrada. Esa luz piloto que decíamos antes, que le ayude a ubicarse. Un trayecto al lavabo que esté claro. Incluso se pueden poner luces con sensores que a medida que la persona va por el pasillo se vayan encendiendo. Pero si una persona se quiere levantar y tiene la capacidad de levantarse, se va a levantar seguro. Aquí hay un par de preguntas que yo creo que están un poco relacionadas también por agrupar un poco, ¿no? Que, sí. Leonor pregunta sobre qué hacer cuando tienen alucinaciones muy vívidas y luego Belén nos explica que su madre ha tenido una alucinación auditiva, oía música en la casa de al lado, se ha puesto a golpear el tabique, no ha sabido qué hacer. ¿Hay que hacerles ver que es una alucinación o qué puede hacer? A ver, una cosa muy importante en el trato diario, para no entrar en esas discusiones que yo decía antes, es que aunque evidentemente esos ruidos no están, pero esa persona los está oyendo. Entonces, de entrada, lo que no sirve de nada es decir, no, hombre, que te lo estás imaginando, que lo tienes en tu cabeza. Estas explicaciones no le sirven para irritarse aún más. Lo que debemos hacer, en cierta manera, de entrada sería validar que está oyendo unos ruidos y distraer. ¿Vale? Siempre es validar y distraer. No siempre es efectivo. Y de todas formas, si estos delirios se repiten, necesitan tratamiento. Y es lo que había comentado al principio de todo. Estos síntomas se tienen que tratar, porque además causan mucho estrés en el cuidador.
La gente a veces es muy reacia "Joder, es que ahora voy a tener que medicar a mi familiar y se va a quedar apático, se va a quedar". A ver, la medicación se tiene que ajustar, pero estos delirios, estas alucinaciones, en la mayoría de casos se pueden llegar a controlar con medicación y con estas pautas conductuales de no entrar a trapo a discutir, porque no sirve de nada. Aquí Lucía, en ese sentido, yo creo que va también por ahí, ¿no? Que dice, hay que corregir, y es muy duro, ¿eh? Hay que corregir y decir la verdad cuando creen que familiares están vivos. Va un poco al hilo, ¿no? De lo que A ver, comentabas. esto es un poco como cuando llega una Es más fase. duro todavía. Sí, cuando llega una fase que no se reconocen en el espejo y piensan que es otra persona. Llegado a este punto, muchas veces lo mejor es retirar los espejos, porque si no se pasan el día hablando cada vez que encuentran un espejo por casa. Pues puede ser que piensen que personas que están muertas están vivas o al revés. O a veces he encontrado personas que piensan que su marido, que es el cuidador principal, está muerto y que le cuida un señor. ¿Vale? O sea, no podemos, no entenderás si le intentamos hacer ver, porque su realidad es esa en ese momento. Es muy duro, pero es que el olvido es eso. Sí, aquí al hilo también un poco, y, si quieres ahondar en ello y si no, yo creo que ya está más o menos contestada. Dice Mabel que cuando me repiten muchas veces lo mismo, nunca les digo que ya me han dicho eso, que sí está bien, ¿no? Que me parece que se frustran si les hago dar cuenta que se olvidan de las cosas, ¿no? Claro. Desde el principio también nos ha comentado que cuando hablamos de estimular la autonomía en estas personas, sobre todo es por eso, por evitar la frustración. Si yo quiero ir al baño cada día y no llego ningún día, me frustro y esa frustración la voy acumulando. No lo recuerdo, pero yo la voy acumulando, esa frustración. Y claro, luego, es lógico, a la larga aparecen depresiones, ansiedades, porque son unas malas experiencias que día a día se van repitiendo. Vale. Aquí hay un par de preguntas yo creo que relacionadas. Dice Teresa, ¿crees que el ejercicio físico de manera regula al paciente, y retrasa el deterioro cognitivo? Y luego también Gemma dice que si hay algún tipo de actividad para los enfermos de Alzheimer. Vale. A ver, que el ejercicio es positivo. Lo es, como os decía, a las personas que tienen Alzheimer y las que no. Primero porque promueven la socialización. Si yo salgo a pasear cada tarde, pues cada tarde me relaciono con la gente de las tiendas, con los vecinos que me encuentro por la calle, mejora el humor. Segregamos endorfinas que a todos nos mejoran el humor, nos ayudan también pues, a controlar el peso. O sea, que el ejercicio es positivo, es indiscutible. También el tener este desgaste físico pues, nos ayuda también luego cuando estamos haciendo trabajo más cognitivo, nos obliga también nos ayuda a concentrarnos. O sea que sí, una cosa va unida a la otra, es paralela. La segunda pregunta que me habías dicho que era, perdón. Bueno, si hay algún tipo de actividad para los enfermos, ¿no? No, bueno, nos hemos de ir adaptando a lo que puede hacer en unas primeras fases, que la persona conservará la movilidad, pues puede hacer lo que hace cualquier otra persona. Cuando empiecen a aparecer... O la lectura, me dice también, o sea, que no solo física, sino algún tipo de actividad que le ayude a... Hay muchísimas actividades y dependerá de la aceptación que tenga esa persona. Por ejemplo, los juegos tipo memory, ¿vale? Que los podemos comprar o los podemos fabricar incluso. Juegos de mesa, los juegos de la oca, el parchís, todos estos juegos que también son muy tradicionales, pues también ayudan a la estimulación cognitiva. Si buscamos me refiero porque hay una generación que aún les dices busca en internet juegos de memoria y quizás les costaría, pero hay una generación que ya sí, pues hay muchísimo en internet de juegos de memoria, de hacer relaciones, juegos de refranes, recordar canciones. ¿Vale? La lista es inmensa, depende más de la aceptación que tenga esa persona. Hay una generación no sé si es que ha sido como muy trabajadora, muy luchadora, que cuando a veces les vienes con estas actividades cuesta que entren, porque se interpretan que están jugando y no le dan ningún otro valor. La gente más joven suele aceptarlo mejor, el hacer este tipo de actividades. Por ejemplo, actividades relacionadas con el huerto. Yo, por ejemplo, en el centro de día donde trabajo, de la FAM, tenemos mesas de cultivo
hay mucha gente que ha tenido huertos y es todo un trabajo de reminiscencia y de estímulo, de saber qué época del año es, si lo tengo que regar de esta manera, cuándo tengo que plantar los rabanitos, ¿vale? Todo eso pues es un trabajo cognitivo también y totalmente integrado en la rutina diaria. Muy bien. Después, hay muchas preguntas, pero bueno, yo creo que tenemos tiempo, ¿no, Eva, para responderlas? Si los asistentes están contentos, ¿no? Teresa nos dice, cuando el paciente está muy inquieto y nervioso, sobre todo por las noches, ¿qué cuidados son los más indicados? Bueno, claro, el estar nervioso puede ser que estén sucediendo muchas cosas. Puede ser que esté gritando, otra cosa puede ser que tenga alucinaciones, que se quiera levantar. Yo con eso, yo hablo de todos, todo el rato estoy hablando de todas las cosas que pueden pasar y como os he dicho antes, no todo le pasa a todo el mundo, sino en las diferentes circunstancias. Vuelve a ser siempre lo mismo. Puede ser necesario en ese momento que abramos la luz para que la persona se ubique bien en el sitio donde está y deje de tener alucinaciones, podría funcionar. Puede ser que ese delirio, esa inquietud, sea que tiene ganas de ir al lavabo. Pues podemos probar e intentar llevarlo a ver qué pasa. O que tenga sed, o que tenga hambre, o que se encuentre mal. ¿Vale? Intentar un poco ver cada cuánto se repite, de qué forma se repite, y cuando ya tenemos toda la información, que han pasado unos cuantos días, entonces es el momento de ir al médico y decirle, oye, me está pasando esto, llevo una semana que se me despierta a tal hora, hace tal cosa, grita, se agita, y de esa manera podrán regular la medicación si es que la precisa o establecer otro tipo de pautas. Después, Lucía nos dice si hay que hablarles de la enfermedad que padecen y cuando algo es consecuencia de la misma, o sea, si hay que dialogar de alguna manera. Yo entiendo yo que en fases iniciales. Sí. A ver, en las fases iniciales, sobre todo las personas que tienen una demencia presenil, que es aquella que aparece antes de los 65 años, son personas que conocen perfectamente, son muy jóvenes, conocen perfectamente su diagnóstico. Y hasta que lo olvidan, pasan unos años. Incluso la persona puede tener tiempo tranquilo y de repente vuelve a recordar que tiene Alzheimer y tiene momentos de lucidez que a veces les provocan mucha angustia porque de repente conectan con todo lo que les está pasando y claro, están tristes también por lo que les pasará. ¿Vale? Entonces, un poco de ir a demanda. Claro, si una persona en esta fase tan inicial quiere saber, tiene derecho a saber y se le tiene que informar. Otras personas mayores de edad quizás han empezado con un deterioro cognitivo, una demencia sin clasificar, que un buen día se convierte en Alzheimer y entonces te dicen, no, es que tiene Alzheimer, pero esa persona no tiene necesidad ya de saber en ese momento el nombre de su enfermedad ni lo que tiene y muy posiblemente ni se da cuenta de que tenga nada. ¿Vale? Entonces, aquí también nuevamente nos hemos de adaptar a cada caso particular, ni dar información gratuitamente cuando no nos la están pidiendo, cuando no nos la están diciendo, ni no darla si la piden. Muy bien. Lilice nos dice que cómo evitar o disminuir el estreñimiento en pacientes con poca movilidad. Bueno, pues, pequeños consejos. A ver, de entrada los naturales que serían con la alimentación, ¿vale? Hay tres cosas que van juntas siempre y si no van juntas no sirven las otras dos. La fibra, el aporte de agua y el aporte de grasas. Si nosotros solo comemos fibra y no bebemos suficiente agua, esa fibra se queda seca en el intestino. De alguna forma, el agua lo que hace es hinchar esa fibra como un globo. Y si tenemos la fibra hinchada como un globo, pero ese intestino no está bien lubricado, pues se hace un tapón. Por eso necesitamos la grasa, el aceite, una dieta completa. Eso sería lo primero, asegurarnos que eso está bien. Claro, ¿qué pasa? Que hay muchas veces que hay dificultad en que esa persona beba suficientemente líquido. Pues entonces, en este caso, podríamos quizás ofrecer gelatinas, que las podemos hacer de algún sabor, que siempre tienen mejor aceptación y así asegurarnos la parte de la hidratación. Otro aspecto muy importante es el ejercicio. Si no puede caminar porque ya tiene más problemas de movilidad, podemos hacer ejercicios pasivos. Por ejemplo, con la persona estirada en la cama, cogemos una pierna y la vamos flexionando contra el abdomen, hasta donde lleguemos, sin forzar y sin que duela. Pero ir movilizando estas piernas. Primero una, luego la otra, luego quizás pues las dos. Y ya si vemos que todo esto tampoco funciona, pues laxantes. Hay que consultar al médico porque laxantes también hay muchos tipos diferentes. Entonces no demos el que tenemos
que alguien se tomó de la familia un día y allí se quedó en un cajón, sino que vayamos y consultemos qué laxante es el más adecuado. Siempre por eso hemos de controlar que este ritmo deposicional es al menos cada 3, 4 días como mucho. Y ya en casos extremos pues se tendría que laxar con enemas. Mira, hay una pregunta que yo creo que es sencilla y complicada a la vez, ¿no? Pero no sé. Dice, me gustaría saber si esta enfermedad puede ser hereditaria o no está comprobada, aunque lo sea. Pero es sencilla la respuesta porque no... A ver, sí que hay un componente hereditario. No quiere decir que todos los casos de Alzheimer sean hereditarios, pero hay, sobre todo en estas demencias preseniles que os explicaba antes, las que se producen de gente más joven, hay un clarísimo componente genético. ¿Vale? O sea, no es un Alzheimer, no es una enfermedad genética, pero sí que hay un porcentaje de casos que es muy, muy claro esta carga genética que te lleva a desarrollar la enfermedad. Luego Lucía dice, buenas tardes, a nivel profesional, como TACAE, ¿qué se puede hacer para mejorar la calidad de vida de estas personas? Uy, esta sí que es la pregunta del millón. Bueno, que se sientan cómodos. Y cómodos en la fase 1 es que sean los más autónomos posibles y que se sientan capaces de llevar su vida adelante. En una segunda fase, que estén tranquilos, quizás será como todo lo que haremos alrededor para que esta persona que quizás ya no es tan autónoma se sienta tranquila. Y ya en la última, yo creo que lo más importante es que se sientan queridos. Por eso yo hablaba tanto de lo que se preserva al final, en un proceso de final de vida. La afectividad se preserva, el ritmo, todo lo que sea más sensorial. Yo creo que eso sería un resumen de lo que produce bienestar a un enfermo de Alzheimer. Dice Antonia y habla de los accesorios en los baños. ¿Cuáles serían los más seguros? Bueno, lo que decía, proceso de envejecimiento. Me hago mayor, pues no me quiero caer en el baño. ¿Qué pongo? Un asidero, un suelo antideslizante, cambio la bañera y pongo un plato de ducha si puedo. Me pongo un taburete para ducharme. Como no me cuesta mucho levantarme, pues pondré una taza de váter. Hay como unas tapas altas que sirven para que la persona no se tenga que agachar tanto. Hoy en día de ayudas técnicas hay un montón. Entonces, todas las que nos sirven para mi proceso de envejecimiento me servirá también para mi Alzheimer. Pero aparte de eso, todo el tema de señalización, de tenerlo todo a mano, esto sí que sería más específico ya para la persona que padece Alzheimer. Como os decía, no podemos desatender el proceso de envejecimiento. Ese Alzheimer va al lado de esa diabetes que se está desarrollando, de esa hipertensión, de esa fractura de fémur. O sea, por desgracia, tener Alzheimer no te exime de todo lo demás. Pues es un poco lo mismo. Tengo Alzheimer y me estoy haciendo viejo, pues entonces tengo que poner ayudas técnicas adecuadas. Sí que hay unas normas básicas, por ejemplo, los asideros, sobre todo siempre se han de poner quien se dedique a instalarlo con la persona que lo vaya a usar al lado para saber la altura, que no se lo ponga a su altura, ver pues cómo entra esa persona en el plato de ducha. Quizás se le esté poniendo a la derecha y la persona es zurda y lo necesita a la izquierda. Son tonterías que a veces no caemos en ellas. Yo qué sé, los portarrollos del váter. Si yo ahora os pregunto dónde tenéis el portarrollos del váter en vuestra casa, seguro que muchos de vosotros estáis mirando al lado, ¿vale? Lo ideal sería tenerlo enfrente, porque si no, nos estamos cuidando nuestra espalda. Estamos haciendo cada vez una rotación que es un movimiento perjudicial para la espalda y a medida que nos hacemos mayores, pues es un inconveniente. ¿Vale? O sea, estos pequeños detalles son importantes, pero para todos en general. Para el enfermo de Alzheimer, todo lo que proporcione autonomía. Muy bien, hay un par de preguntas que hacen Ana y Raquel sobre Alzheimer y demencia, ¿no? Dice si es lo mismo que demencia y si estas pautas servirían que has explicado servirían también en demencia. Bueno, de demencias existen de varios tipos, ¿vale? El Alzheimer es un tipo de demencias, pero existen demencias vasculares, demencias mixtas, cuerpos de Lewy, bueno, son diferentes tipos. Muchos de los síntomas del Alzheimer aparecen también en otras demencias, por tanto lo podemos tratar de la misma forma. Lo que pasa que las otras enfermedades tendrán otro tipo de síntomas que no tiene el Alzheimer, pero sí todos están en el grupo del deterioro cognitivo. Sobre las infecciones de orina, pregunta Elena y también
María Jesús habla de ello también, dice que se puede hacer en caso de infecciones de orina muy repetitivas, llevamos meses con diferentes antibióticos, no acabamos de solucionar el problema. Bueno, Vale, las infecciones de orina, bueno, es un tema así bastante recurrente también. Si es una infección aislada, pues nada, se detecta, te tomas antibiótico y adiós muy buenas, puede ser que nunca más vuelva a tener una infección de orina. Pero hay personas que tienden, acaban el tratamiento y al cabo de una semana vuelven a estar con síntomas. En los enfermos de Alzheimer es muy frecuente también que esta infección de orina no debute con un dolor o con sangre en la orina, sino que debuta como un trastorno de conducta. De repente la persona está muy agitada, se mueve mucho. Entonces, cualquier trastorno de conducta así de sopetón nos tenía que hacer sospechar de si hay una infección de orina y descartarla. Entonces, en estas personas que lo hacen de repetición, hemos de insistir, normalmente en el centro de salud ya lo harán, pero si no deberíamos insistir en que le hagan un cultivo de orina, porque si dan el típico tratamiento antibiótico que se da para las infecciones y no se cura y volvemos a dar el mismo tratamiento antibiótico y esta bacteria es resistente, no lo vamos a curar nunca y vamos a cronificar este proceso. Entonces deberíamos que le hicieran un hemocultivo, un urinocultivo, para que vean qué antibiótico realmente es efectivo contra este patógeno. Entre esas personas con infecciones de repetición sí es muy importante que cuidemos la hidratación, que la vigilemos mucho, que esa persona realmente bebe una cantidad de agua adecuada para mantener una orina que no sea muy concentrada. Muy bien, pues vamos acabando, pero ya son las 6 y tenemos una hora, no queremos extendernos. Seguro que hay muchas preguntas que nos las podéis hacer llegar también al rincón, ¿no?, del cuidador, si tenéis más, obviamente. Y una última pregunta de alguno de los asistentes que va dirigida un poco a cómo cuidarse el cuidador, ¿no? Cómo asumir, cómo ayudar a la familia a aceptar la enfermedad, Gemma, ¿no? O cómo no quemarse, cómo desconectar en el tiempo libre, porque la carga de estrés y emocional del cuidador, ¿no? O sea, ¿qué consejos les puedes dar a los cuidadores para manejar este estrés y el cansancio del día a día, ¿no? Y no tirar la toalla, ¿no? Que no la van a tirar, obviamente. Pero ¿qué consejos les puedes dar para cuidarse ellos también? Primero, que esto es una carrera de fondo. No es un sprint, no podemos quemar todas las energías en la primera curva porque va a ser una carrera de fondo. Entonces el cuidador, ya sé que es difícil, pero tiene que buscar esos espacios que pueda respirar. Si tiene una afición, que la pueda continuar practicando. No decir no a nada de ayudas. ¿Vale? A veces el cuidador también tiende a asumir el pensar, no, solo yo lo puedo cuidar bien, solo yo lo puedo hacer bien. No. Explotar todos los recursos que tengamos a nuestro alrededor. Y eso, carrera de fondo. Va a ser largo y hay que cuidarse porque si no, no llegamos al final en buenas condiciones. Claro está. Muy bien, pues Eva, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los asistentes. La verdad es que podríamos estar, supongo que horas hablando del tema y seguro que se habrán quedado muchas preguntas, con lo cual sentimos no tener mucho más tiempo, pero bueno, para eso están también el Rincón del Cuidador y por eso también están las asociaciones de familiares, ¿no? De personas con Alzheimer, ¿no? Pues para ayudar, para ayudaros a los cuidadores y a los familiares en vuestro día a día y que no estáis solos, que tenéis siempre apoyo. Pues muchas gracias, Eva, muchas gracias a todos los asistentes y nos vemos en la próxima. Venga, muchas gracias.